Este 13 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Piel. Se espera que en 2023 se diagnosticarán más de 8.000 casos de melanoma y 78.000 de cáncer de piel no melanoma. Sin embargo, es un tipo de tumor que podría evitarse en más del 95% de los casos. Vamos a hablar de ello con el doctor Miguel Sánchez Viera, es director del Instituto de Dermatología Integral. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Si le parece, empezamos por diferenciar entre un melanoma y un cáncer de piel no melanoma. ¿Cuáles son las diferencias? Fundamentalmente la diferencia viene del tipo de células de la piel de la que procede. El melanoma procede de unas células que se llaman melanocitos, y que son las células que producen el pigmento, las que nos dan el color de nuestra piel, y por tanto suele ser, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, un tumor que parece un lunar, que tiene pigmento, mientras que el cáncer cutáneo no melanoma deriva de otras células de la piel que se llaman queratinocitos, que no son las que fabrican pigmento y por tanto en general, no es siempre, pero en general no suelen tener color, suelen tener el color de la piel o manifestarse como una costra o como una herida que persiste. Eso en cuanto al origen. Después también en cuanto al comportamiento. El cáncer melanoma, el cáncer cutáneo melanoma suele ser en general más agresivo, tiene una alta capacidad metastásica, por eso es fundamental el diagnóstico precoz, mientras que el cáncer cutáneo no melanoma en general tiene un comportamiento menos agresivo, aunque hay excepciones, tiene un crecimiento más lento y podemos intervenir con muchas garantías de éxito durante un periodo más largo. ¿Y los factores de riesgo para ambos son los mismos? Básicamente hay un factor de riesgo externo muy importante, que es la exposición a la radiación ultravioleta y fundamentalmente la exposición al sol, que es nuestra principal fuente de radiación ultravioleta. Ese es el factor de riesgo más importante para ambos casos, pero no es el único. Claro, entonces, como decimos, la exposición al sol es el mayor factor de riesgo. ¿Qué efectos produce el sol en nuestra piel para llegar a producir un cáncer? Bueno, produce alteraciones genéticas, produce daño en el ADN. En el ADN sabemos que tenemos toda la información que rige, que controla la evolución de nuestras células, que controla todos los procesos, y estos daños en el ADN que se van produciendo de manera acumulativa, lenta a lo largo de la vida, después de muchas quemaduras, de muchas exposiciones solares, terminan produciendo mutaciones en nuestro ADN que están en el origen del cáncer. Claro, ¿y cuáles son las otras causas principales, aparte de la exposición al sol, doctor? Pues básicamente son causas internas, genéticas fundamentalmente. La primera y la más importante es nuestro tipo de piel y es fácil de entender. Sabemos que hay distintos tipos de pieles, pieles que casi nunca se ponen morenas o se ponen muy poco morenas, perdón, pero se pigmentan mucho, pero se queman con mucha facilidad, mientras que hay otras pieles que se pigmentan mucho, que se ponen morenas fácilmente y que se queman con dificultad. Esas pieles que se queman con mucha más facilidad y que no se ponen nunca más morenas, son pieles con más tendencia a desarrollar cáncer de piel porque se protegen menos de la radiación solar. Luego hay algunos genes que pueden ser hereditarios y que afectan a un grupo muy pequeño de tumores y que pueden estar también en la causa. Pero principalmente los factores de riesgo que debemos tener en cuenta son nuestro tipo de piel, cuidado con aquellas pieles que se queman fácilmente y que no se ponen nunca morenas, y la exposición solar. Hay que evitar esa exposición larga y acumulativa, sobre todo en la infancia. Claro, vamos ahora a intentar evitarlos, ¿no? Los fotoprotectores, ¿son una barrera eficaz para evitar esta enfermedad? Sí, son muy eficaces. Lo más eficaz es no exponernos al sol o tener una cobertura con ropa, pero no siempre eso es posible. Cuando estamos al aire libre, cuando estamos haciendo deporte, cuando nos bañamos, cuando paseamos, llevamos la cara descubierta, llevamos los brazos y las manos descubiertas, el escote, y ahí los fotoprotectores son fundamentales. La aplicación del fotoprotector cuando vamos a tener una exposición solar larga y sobre todo en las horas centrales del día es una de nuestras mayores garantías, es una de nuestras mayores barreras. Claro, ¿y qué grado de protección debemos utilizar?
Pues depende un poco del tipo de piel que tengamos, de la época del año y de la zona donde estemos exponiéndonos al sol. No es lo mismo estar exponiéndonos al sol en el invierno en Suecia, por ejemplo, que en el mes de agosto en el sur de España. Y después no es lo mismo tener una piel muy morena, como decíamos, que una piel muy blanca. Pero en general, para que nos sirva en general, debemos utilizar siempre un fotoprotector que tenga un índice al menos 30 y en aquellas personas con piel muy clara un 50 o un 50 plus, como los que hemos visto en pantalla, porque son los que nos dan más garantía de protección. Claro, ahora vamos a la forma de utilizarlo. ¿Hay que aplicarlo varias veces al día? ¿O con unas Sí, eso vale? es muy importante eso, porque el fotoprotector no deja de ser una crema, es una mezcla de productos que contienen agua, que contienen también aceites, y a lo largo del día se van evaporando una parte importante de ellos, se van mojando y van mezclándose con otras sustancias y dejan de perder su efecto. En general recomendamos que cada 2 o 3 horas, cuando estamos haciendo actividades al aire libre, lo renovemos, porque si no el efecto del que nos pusimos ya ha pasado. ¿Y nos debemos proteger también si vemos el cielo nublado o si estamos debajo de la sombrilla en la playa? Sí, eso es muy importante y creo que todos hemos tenido esa experiencia. Incluso con el cielo nublado en el mes de julio o agosto podemos quemarnos, especialmente quien tiene la piel más blanca, más sensible. Y debajo de una sombrilla se nos puede poner la piel roja, que es una quemadura de primer grado, es una quemadura leve. ¿Por qué? Pues porque las nubes filtran una parte de la radiación ultravioleta que viene del sol, pero no filtran toda. Además nos hacen sentirnos confiados porque justo nos exponemos con menos cuidado, porque hace menos calor y tenemos menos preocupación por ello. Y la sombrilla nos protege también de una parte de los rayos ultravioleta, pero hay una parte de los rayos que aunque la sombrilla tenga una protección total, sea de una tela muy tupida, se reflejan en la arena o se reflejan en el agua y eso rebota y nos llega a nuestra piel, de modo que incluso debajo de una sombrilla podemos quemarnos. Doctor, una pregunta más acerca de los, digamos, los protectores, las cremas protectoras. ¿Qué diferencia hay entre los factores físicos y químicos en una crema? Básicamente, eso se refiere a cuál es el origen de los componentes que están en la fórmula de ese fotoprotector, de esa crema. Los factores físicos suelen ser factores minerales, pueden ser productos minerales, óxido de titanio, óxido de hierro, que reflejan, tienen una capacidad de reflejar directamente la luz que incide sobre ellos, y los factores químicos son productos químicos, son mezcla de distintas sustancias que lo que hacen es producir un filtro o una absorción de esa luz. Básicamente, la principal diferencia, es decir, pueden ser exactamente igual de buenos, pueden ser igual de eficaces, de esto lo son, y pueden tener el mismo índice de protección. La principal diferencia es que en general aquellas pieles que son muy intolerantes, con mucha tendencia a tener alergias, toleran mejor los factores físicos, y los niños, por ejemplo, utilizamos más los factores físicos que los factores químicos, que en algunos casos pueden producir alguna irritación o alguna alergia, aunque esto ha mejorado mucho a lo largo del tiempo. La mayor parte de los factores fotoprotectores químicos que tenemos hoy en día tienen una muy buena tolerancia. Y hablando de los niños, vemos en ocasiones, doctor, en la playa bebés junto a sus padres. ¿Hay una edad límite para empezar a tomar el sol? Ya sabemos que no debemos tomarlo nunca, pero ya que nos gusta veranear en la playa, ¿cuándo podemos poner a nuestros niños a tomar el sol o estar un poco más descuidados? Sí, eso es muy importante porque la piel, sobre todo durante los 3 primeros años de vida, todavía no ha madurado. Está, como muchos órganos de nuestro cuerpo, está formándose, está desarrollándose y apenas produce protección, sobre todo frente a la luz ultravioleta, como la que produce la piel de un adulto. Todavía no tiene una capacidad de pigmentarse de la misma forma y, por tanto, está más expuesta al riesgo de la quemadura solar. Entonces, antes de los 3 años siempre debemos protegernos porque sabemos que las quemaduras en cualquier momento de nuestra vida pueden alterar el ADN, pero sobre todo en las primeras décadas hasta los 20 años, pero antes de los 3 años debemos tener un cuidado extremo por esto que digo, porque la piel no está todavía madura. Entonces, antes de los 3 años hay que evitar sobre todo exposiciones en las horas centrales del día, cuando más radiación hay,
exposiciones prolongadas no quiere decir que al niño no le pueda dar nada de luz, al contrario, necesita un poco de luz para desarrollar una serie de factores, para desarrollar vitamina D, pero la cantidad de luz que le da al niño en primeras horas de la mañana o por la tarde durante unos minutos es suficiente. Debemos evitar la exposición prolongada. Claro, hay mucha gente que defiende tomar el sol porque se supone que es una fuente de vitamina D. Dice que incluso tiene menos dolores en las articulaciones. Es cierto, nosotros sintetizamos en nuestra piel la vitamina D. La vitamina D se produce después de una reacción dentro de nuestra piel, pero realmente para tener los niveles de vitamina D que necesitamos basta con una exposición solar muy breve. No necesitamos estar horas al sol para producir los niveles de vitamina D que necesitamos y sobre todo no necesitamos estar en las horas centrales del día, que es cuando más radiación solar se produce. Con unos minutos en primavera o en verano, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, 15, 20 minutos es suficiente, o en las últimas horas de la tarde, cuando todavía tenemos buena luz, pero el sol ya no quema, es suficiente para producir la vitamina D que necesitamos. De modo que es cierto que necesitamos la luz solar para producir vitamina D, no es cierto que para producirla necesitemos estar 5 horas expuestos al sol o estar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde expuestos al sol. Y por cierto, doctor, hay mucha gente que se prepara en cabinas de rayos UVA o prepara su piel para ir luego a la playa. ¿Esas cabinas de rayos UVA son más seguras que el sol natural? No, al contrario, esas cabinas de rayos UVA lo que producen es una concentración de luz ultravioleta, de radiación ultravioleta muy alta, mucho más alta, en un tiempo muy breve que la que produciría el sol. Por eso inducen el bronceado más rápidamente, porque recibimos mucha cantidad de radiación ultravioleta en periodos cortos de tiempo. Entonces, realmente no es sano el utilizar estas cabinas de luz ultravioleta. En algunos casos, en algunas enfermedades de la piel, los dermatólogos las utilizamos porque cantidades pequeñas y medidas de esa luz ultravioleta combinadas a veces con fármacos nos sirven para curar y para mejorar muchas enfermedades o algunas enfermedades de la piel, pero son tiempos siempre muy breves, medidos, contados, controlando mucho la cantidad de radiación que se emite. De modo que yo diría no utilizarlas alegremente, consultar al dermatólogo, no todas las pieles las van a tolerar, dejarse aconsejar por los tiempos que su piel debería tolerar y si es posible no utilizarlas, no es necesario realmente utilizarlas. ¿Y cuándo debemos acudir a un médico si vemos una alteración de nuestra piel? Doctor, ¿cómo podemos saber si un lunar se ha convertido en cancerígeno? Muchas veces no es fácil y sobre todo no es fácil cuando más interés tiene, que es en las primeras fases, que es cuando realmente una pequeña extirpación puede curarnos y puede evitarnos el desarrollar después un cáncer que tenga consecuencias graves para nuestra salud. Por eso decimos que a pesar de una serie de medidas que son de ayuda, aconsejamos siempre hacer una revisión en el dermatólogo, sobre todo quienes deben hacerla, aquellas personas que tienen antecedentes de cáncer de piel en su familia o que ya lo han padecido ellos mismos. Quien ha padecido alguna vez un cáncer de piel sabemos que tiene más riesgo de padecer otros nuevos, aunque esté curado el primero que tuvo. En segundo lugar, si tiene ese tipo de piel que nosotros llamamos fototipos claros, fototipo 1, 2, 3, que decía que son los que casi siempre se queman cuando se ponen al sol o se ponen rojos y se ponen muy poco morenos, esas personas deben revisarse. Y también aquellas personas que tienen muchos lunares. Las personas que tienen muchos lunares de nacimiento sabemos que tienen más posibilidad de que alguno de esos lunares pueda tener algún cambio. Entonces, el hacer esas revisiones es muy importante. Y luego hay otra importante. El cáncer melanoma puede aparecer en cualquier edad, pero el cáncer cutáneo no melanoma, que es el más frecuente, es mucho más frecuente que el melanoma, aparece sobre todo en los últimos años de nuestra vida, cuando tenemos, sobre todo ahora que la sociedad somos cada vez más longevos, cuando tenemos más de 40, 50 años, aunque cada vez lo vemos a edades más tempranas. Por eso también aconsejamos, igual que para hacer las revisiones rutinarias de próstata o de mama o de colon, que se haga una visita anual a aquellas personas que han tenido exposición solar importante, a partir de los 50 años hagan también una revisión para detectar ese cáncer no melanoma. Pero luego hay algunos signos
que pueden sernos útiles. Por ejemplo, un lunar que sabemos que siempre tuvo una determinada forma y que de repente notamos que ha cambiado, que se ha hecho un poco más alargado y siempre había sido redondo, o que tenía un color marrón claro y de repente en poco tiempo se ha hecho muy oscuro, que ha crecido mucho, siempre ha tenido un tamaño de, imaginemos, 5 milímetros y en poco tiempo, en pocos meses, de repente ha crecido mucho, consultemos. Otro signo que nos puede ayudar es cuando aparece de una manera espontánea una zona en la piel que se manifiesta como una pequeña herida que no cura, o que cura y vuelve a salir, cura y vuelve a salir, siempre en el mismo sitio. Cuando veamos eso es un signo sospechoso de que podemos estar desarrollando un cáncer cutáneo no melanoma, o una pequeña verruga que no se nos quita espontáneamente, va creciendo, nos molesta, a veces sangra, también debemos consultar. Doctor, y para terminar, ¿cómo se trata un cáncer de piel cuando la Pues extirpación de ese pequeño lunar no es suficiente? el primer paso siempre es la extirpación, porque esa extirpación erradica la fuente de las células malignas, estén en el grado que estén. Siempre se aconseja extirpar. Si era un melanoma, ¿dónde está ese melanoma? Aunque sea un melanoma que haya avanzado ya, hay que extirparlo. Si es un cáncer cutáneo no melanoma, en la gran mayoría de los casos, solo con la extirpación, en la gran mayoría, no en todos, suele ser suficiente. Pero cuando un melanoma ya está avanzado, o como ocurre con algún cáncer cutáneo no melanoma, los carcinomas que se llaman espinocelulares o epidermoides están en estados avanzados, o algunos carcinomas vasocelulares, existe quimioterapia. En el caso del melanoma existe también inmunoterapia, que se han desarrollado mucho en estos últimos años y que son de una gran ayuda para controlar estos casos. Pues Miguel Sánchez Viera, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información acerca del cáncer de piel. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, igualmente.